China se perfila como la gran potencia económica, tal vez militar, del siglo XXI, con una gran presencia en África, una gran presencia en América Latina y en realidad con una gran interrogante, porque sabemos poco en realidad de ella. Para justamente poder preguntarle sobre estos cambios que se están produciendo y el posible futuro de China, estamos con el doctor Jorge Malena. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Que es coordinador de la carrera de estudios sobre China contemporánea de la Universidad de Salvador. Y además ha sido recientemente premiado por un libro que se llama China, la construcción de un país grande, y este libro ha salido premiado no solo como el mejor de América Latina, sino que ya a nivel mundial ha sido premiado, ha salido entre los 5 más premiados, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, felicitaciones por esto. Muchas gracias. Jorge, doctor, yo quería saber relación a la política interna de China. Estuvimos leyendo estos últimos días en los diarios que terminó la Asamblea Popular y se produjo como una especie, digamos, de quiebre o de duelo entre los sectores más ortodoxos, digamos, más seguidores de la política de Mao, que pretenden una continuidad. De hecho, uno de sus dirigentes acaba de ser expulsado. Y el sector más, digamos, más reformista, por decirlo de alguna manera, que quiere, que propone no solamente una reforma a nivel económico, sino una reforma también a nivel político. La pregunta es, cuando se habla de reforma a nivel político y reforma a nivel económico, ¿de qué se está hablando? Se habla de algo que dista bastante de lo que nosotros conocemos habitualmente en Occidente. Para China, por lo que es su cultura política, para lo que son las políticas del Partido Comunista de China, básicamente una reforma, una democratización tiene que ver con cuestiones, con decisiones en materia administrativa que contribuyan con una mayor participación de los ciudadanos, con un mayor control de la ciudadanía sobre los actos de gobierno, con llevar a cabo una lucha contra la corrupción. Es decir, todavía dista de esa participación, de esa posibilidad de opinar como conocemos en Occidente. Claro. Y con respecto a esto que yo le preguntaba, si se produjo un quiebre entre una línea más ortodoxa y una línea más reformista, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, está teniendo lugar una puja, una competencia entre las dos principales facciones del Partido Comunista, porque no nos olvidemos que si bien es un sistema de partido único, en el seno de ese propio partido gobernante hay más de una visión sobre cómo hacer las cosas. Esta puja tiene que ver con lo que será a fines de este año un nuevo Congreso Nacional del Partido Comunista. En el mismo tendrá lugar la elección del secretario general del partido, que por lo que es el sistema político de China, este secretario general del partido, 3 o 4 meses después, pasa a ser el presidente de la República Popular China, como así también quien encabeza la llamada Comisión Central Militar del partido, que es donde reside el poder real en el país. Entonces está teniendo lugar esta puja, este acomodamiento de cara al Congreso, porque lo que suceda a partir de esta semana y en los próximos meses definirá quién será la nueva cúpula en China. Ahora, Jorge, la historia del Partido Comunista Chino, especialmente después de que toma el poder en el 49, está repleto de pujas internas y purgas además internas que hubo, que dejaron gente del lado. El propio Deng Xiaoping salió, volvió. Pero más allá de estas peleas internas que hay de corrientes, a mí me llamó mucho la atención que lo que están planteando las máximas autoridades es que puede haber una revuelta, que puede haber algo al estilo de la revolución cultural, que hay gente muy descontenta. ¿Qué está expresando esto? Básicamente, mi inferencia sobre los últimos dichos del primer ministro Wen Jiabao sobre el particular es que ellos reconocen que en una era de, digamos, globalización, donde hay un gran acceso a los medios de comunicación, donde la Internet, más allá de los controles, está en manos de un considerable número de ciudadanos, los chinos están mucho más informados, más allá de más educados en materia de lo que es su formación, como para intercambiar opiniones a partir de estos círculos informales propios de la sociedad civil, y el gobierno evidentemente ve con preocupación porque, teniendo presente lo que ha sucedido en el norte de África y en el Medio Oriente en el transcurso del último año, ellos temen
que suceda algo similar en la República Popular. De allí incluso que hace pocos años atrás el propio presidente Hu Jintao haya tomado como bandera el concepto de la armonía, ¿no? Que paradójicamente la armonía social, la búsqueda de la armonía social como objetivo en la obra de gobierno, el concepto de armonía social es netamente confuciano. Es decir, tenemos un partido comunista que en su momento, como mencionaste, tomó el poder para terminar con el antiguo régimen, que en la actualidad toma conceptos de ese antiguo régimen como uno de sus objetivos de gobierno. ¿Y cómo se lleva esta visión, esta preocupación por lo que puede ser las reacciones imitando lo que ha pasado en los países árabes con esto que mencionábamos al principio, es decir, la tendencia a las reformas, la mayor participación, el control popular de los actos de gobierno? Ahí está uno de los choques de hacia dónde avanza China. Porque lo que se teme es casualmente que el poder se les vaya de las manos ante lo que sería esta mayor incidencia, porque todavía dista de ser una participación como la conocemos en Occidente, de la ciudadanía en lo que hace a las cuestiones que tienen que ver con la obra, el control de la obra de gobierno. Ellos tienen muy presente lo que sucedió en la década de 1990 con la Unión Soviética, que de ser una superpotencia pasó a ser un país del tercero, quizás para algunos del cuarto mundo. Ellos no quieren lo mismo para China. Ahora, se habla mucho de los nuevos millonarios, esta cantidad impresionante, tomando en cuenta la población china, que representa varios millones. Se habla mucho de las capas medias, pero se habla menos de los conflictos sociales que hay. Porque al fin y al cabo, cuando se dice que el trabajo chino es muy barato, esto implica realmente sueldos muy bajos y una alta tasa de explotación que entra en contradicción con la propia historia, por lo menos del Partido Comunista de China. Y esto también implica millones que hoy están siendo súper explotados. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Están contentos con esa situación? ¿Lo hacen tranquilamente? ¿Consideran que están mejor que antes? ¿Aceptan tener estos sueldos muy bajos? ¿O son efectivamente un caldo de cultivo para una revuelta social? Bueno, según información brindada por el propio gobierno chino, reconocen que en el transcurso del año pasado se desarrollaron 90.000 manifestaciones en el país. Y allí en China, para identificar a una manifestación, básicamente aluden cuando más de 1.000 personas se reúnen. Entonces estamos hablando de cantidades considerables de personas que no han temido salir a la calle, más allá de la posibilidad bastante segura de terminar siendo reprimidos. Es decir que la reforma económica en China, independientemente de los resultados positivos, porque no podemos desconocer que el país ha crecido, no solo ha pasado a ser la segunda economía más grande del planeta, sino que específicamente unos 200 millones de habitantes habrían sido sacados de la pobreza, ha tenido una serie de efectos no deseados, ha incidido en la vida, especialmente de las capas más bajas de la población, de una manera, en cierta medida, negativa. El gobierno desde ya es consciente de esta realidad y es por eso que en la nueva política económica, en el nuevo plan que lanzó el premier Wen Jiabao en lo que ha sido esta reciente, clausura de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional, enfatizó en este cambio en política económica buscando el efecto derrame. Yo te quería llevar al plano internacional, porque bueno, sabemos del potencial de China, de hecho se ha convertido en la segunda economía del mundo, pero me parece que en el plano internacional tiene una voz muy discreta. De hecho, en Libia, donde tenía muchos intereses China, sin embargo, no se mostró no se mostró opuesta a la posición de Estados Unidos o de la OTAN. Con Siria sí, acompañando a Rusia, pero siempre con una voz moderada. ¿Cuál es, la posición o el proyecto de China a nivel internacional? Es uno de los grandes desafíos para el investigador, para el académico, conocer cuáles son los resortes de la gran estrategia china. Casualmente, una de las tareas que yo procuré abordar con mi libro fue, a partir del empleo de fuentes chinas, discernir cuáles son los objetivos en el mediano plazo del país. Ellos lo que observan en lo que hace a la coyuntura,
que aún tiene lugar la vigencia del predominio de los Estados Unidos en el sistema internacional. Este Estados Unidos que puede significar una amenaza estratégica para China, por otro lado, en materia económica, contribuye con el desarrollo del país. Por ese motivo es que China aún no sale abiertamente a competir en el escenario internacional. Incluso específicamente en lo atinente a estas cuestiones en el norte de África, en el Medio Oriente, por lo que yo he podido identificar en fuentes chinas, ellos dicen que es positivo para China mantenerse apartado de estas cuestiones porque estas cuestiones sirven para mermar el poder de los Estados Unidos, cuestión que en el mediano plazo terminará siendo beneficioso para China. Perdón, cuando usted dice que no sale a competir, ¿en qué plano? Por ejemplo, a partir de lo que serían en los foros internacionales hacer uso del poder de veto. Ellos se abstienen, en cierta medida dan un cheque en blanco para que Estados Unidos avance, se desgaste y eso luego redunde en un mayor poderío de la República Popular. A pesar de que hay muchos escritos en Estados Unidos que plantean que el enemigo del futuro es China. Sí, sí, obviamente, porque también me preocupo por conocer la bibliografía estadounidense, ellos de manera muy clara identifican a China como el competidor estratégico y con el país con el cual eventualmente tendrían un conflicto aún de naturaleza bélica. Por eso preguntaba eso. Sí. Los cambios que están planteando introducir China en su economía para buscar esta armonía social o por lo menos evitar o bajar el nivel de conflictividad, ¿cómo puede afectar su relación económica y comercial con el resto del mundo? No solo con Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando también de otros países que hoy miran a China como la gran posibilidad o el gran peligro, digo, pero no se escapa a ningún tipo de análisis. Esta suerte de nueva política económica lanzada por el gobierno chino busca priorizar el desarrollo del mercado interno, es decir, que el motor de la economía sea el consumo a la demanda interna, es decir, lo que los propios chinos puedan acceder a comprar. Que esto es un dato, digamos, no menor, porque yo recuerdo cuando hace más de 30 años atrás se lanzó la reforma económica en China, muchos visualizaban que, bueno, el objetivo era el enorme mercado chino, pero en rigor de verdad el objetivo era la mano de obra barata de China para exportarle al mundo. A la luz de la crisis económica que ha tenido centro en Occidente en estos últimos 2-3 años, la dirigencia china observó que ya no se tiene que depender más del comercio exterior, de las exportaciones al mundo, sino en el mercado interno. Por eso se están promoviendo una serie de medidas que lleven a incrementar el ingreso de la población, por sobre todo en el interior del país, donde hay una diferencia de 6-1 con respecto de la franja costera. Raúl decía recién, hablaba un poco en chiste, un poco en serio, de la preocupación. Hay una preocupación por China. Eso pasa en la Argentina y pasa en América Latina. A veces se ve como un desafío, pero al mismo tiempo también como un beneficio. En tu opinión, ¿cuál es? ¿Hay que temerle o realmente es un beneficio trabajar o comerciar con China? Si observamos las estadísticas, para que nuestro análisis sea lo más objetivo posible, China ha contribuido como un importante socio comercial de nuestro país, al mismo tiempo está desarrollando inversiones para desarrollar la infraestructura de nuestro país, en una época donde la Argentina ha visto dificultado el acceso al crédito internacional e incluso observamos que en América del Norte, en Europa Occidental, no ha habido un suficiente desarrollo de inversiones en esta dirección, es decir, hacia la Argentina. Creo que China está pasando a ser un socio relevante. Por supuesto, tenemos el desafío en todos los niveles, ya sea el de la dirigencia, el de los académicos, el del periodismo, de procurar conocer a este país para tratar de salvar las distancias culturales que existen. Sí, no, que justamente eso me parece que es parte de lo que asusta a veces porque, bueno, nosotros somos parte, como América del Sur, parte de la influencia de Estados Unidos. Siempre hemos pertenecido a esa región del mundo y que venga un competidor, nada menos como China, a
hacer sombra de alguna manera a la gran potencia norteamericana, podría establecer algún tipo de dificultad para nosotros, ¿o no? Desde ya que para Estados Unidos esta irrupción, por así decirlo, en lo que ellos consideran su patio trasero ha generado preocupación. De hecho, desde el año 2006, el propio secretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado inició contactos con la Cancillería china para saber en qué consisten los intereses de Pekín en esta región. Pero bueno, creo que a nosotros nos da una posibilidad, nos da una ventaja, porque podemos terminar usando la carta china en nuestras relaciones con Estados Unidos. Una reflexión final sobre uno de los conceptos importantes que nos ofreció en esta entrevista. Poner el motor en el mercado interno, ¿significa que vamos a tener una China más cerrada o menos abierta económicamente en el futuro? Mi lectura es que a la luz de la gran complementariedad que existen entre las dos economías, si el énfasis está en el consumo interno, los chinos van a necesitar muchos más alimentos y por lo tanto entonces la vinculación con nuestro país no se va a ver afectada en materia comercial. Muy bien. Mencionamos otra vez el libro de Jorge Malena, China, la construcción de un país grande. Jorge es modesto cuando él habló de las fuentes chinas, no dijo porque yo manejo el chino, pero efectivamente Jorge maneja el chino, es una de las características. Hay poca gente en la Argentina que maneja bien el chino. Él no lo dice, pero yo lo puedo decir. Él siempre dice, es muy complicado el chino, nunca lo voy a terminar de dominar. Gracias, Jorge, por habernos acompañado y realmente muy interesante el libro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno.